incendios, destrucción, enfrentamientos con la policía. Cientos de migrantes muertos en los mares europeos. En Londres, la pobreza no para de crecer. Cada vez son más los ataques contra extranjeros o minorías. En los últimos 20 años, Europa ha venido cayendo en picada. El viejo continente que alguna vez fue la cuna de la civilización occidental, hoy en día va en caída libre hacia el abismo. ¿Cómo es posible que esta región, que en algún momento fue un faro de prosperidad y estabilidad, hoy en día se encuentre en una crisis sin precedentes? Europa está enfrentando una serie de desafíos que parecen estar llevándola al borde del colapso. En este video tomaremos como ejemplo un país que se encuentra entre los 10 países más ricos del viejo continente y que en este año ha quedado en el número 5 entre los países más felices del mundo. Y junto a ti, nuestros invitados, estaremos analizando cuáles son esos factores que están llevando a Europa, específicamente en este caso a Holanda, en picada. Y cuáles son esas cosas que han cambiado a través del tiempo. ¿Será que Europa volverá a ser lo que era antes o ya es cuestión del pasado? Vamos a investigarlo. Vamos a empezar tocando el tema de lo que es la seguridad. Si hablamos de Europa, o más específicamente Países Bajos, siempre se ha considerado como un lugar bastante seguro. Pero en el pasado han habido lugares que caminar hasta daba miedo. Por ejemplo, está el barrio que se llama el Bijlmer, en el sudeste de Ámsterdam. Este lugar llevaba el título de que es el Gueto de Ámsterdam y se podía comparar con lugares como por ejemplo el Raval en Barcelona, Barbès en París o algunos lugares de Nápoles, Italia. El Bijlmer llegó a convertirse en un lugar donde se sentaron solteros, divorciados, homosexuales y hippies. También fue más fácil para los inmigrantes surinameños y africanos encontrar un hogar allí, ya que en el centro de la ciudad tuvieron que lidiar con mucha discriminación. Para resumirlo, el Bijlmer se convirtió en el hogar ideal para la sociedad marginada. La acumulación de inmigrantes, tanto como africanos, antillanos, surinameños, los indigentes, mala pobreza, mala venta de droga y las adicciones a ciertas sustancias, esto ha hecho que muchas zonas se hayan vuelto muy peligrosas. Y la pregunta que a todos nos surge es, ¿cómo fue que se resolvió este problema? Con los años, el gobierno ha buscado muchas maneras para lidiar con la problemática de estos barrios. Por ejemplo, tratando de llevar diversidad a zonas llenas de migrantes, mezclando la oferta de vivienda. Lo que hacían es que en vez de solo tener lugares con viviendas sociales, la mezclaban con apartamentos y casas para personas con ingresos más altos y casas para personas que tuvieran la capacidad de comprar. Aparte de eso, renovaban la zona completamente, cambiando muchos edificios altos por casas, porque aparentemente estos no ayudaban a la seguridad. El cambio de imagen de estos barrios lo hacía atractivo para personas de una clase social más alta, trayendo como resultado de que muchos lugares que causaban terror hoy en día se pueden visitar sin problema. Pero si hablamos de la delincuencia en general, podemos ver que así mismo como los barrios han venido cambiando, con ello ha cambiado también la delincuencia. Por ejemplo, si vemos esta tabla, podemos decir que ha estado bajando hasta con un 50%. Y ahora, tenemos que detenernos a pensar en algo. Y es que muchas veces solemos ligar dos cosas, la delincuencia con la pobreza y con la migración. ¿Pero verdaderamente es esto así? Diferentes investigaciones que se han hecho dejan ver claramente que este no es el caso. Aunque sí parece que la mayoría de delitos son cometidos por hijos de inmigrantes, si vemos cuántas personas han emigrado a Holanda desde el año 2000, vemos que no concuerda con la cantidad de delitos cometidos. Tampoco lo de la pobreza, porque esta justamente ha estado aumentando, sobre todo después de la inflación que ha causado la pandemia. Mientras la delincuencia ha menguado, la migración ha estado subiendo. Pero si el problema de la delincuencia no era de los inmigrantes, ¿de quién era entonces? Un experto en criminología explica de que realmente esto surgió por una cantidad de bienes robables que surgieron en esa época. Casi todo el mundo empezó a tener más acceso a productos electrónicos y otras cosas fáciles de robar, mientras que había poca seguridad. Y aunque las personas siguen teniendo estos objetos, hoy en día se puede decir que hay mucho más control. Piensa por ejemplo en el GPS o otros tipos de tecnologías, lo cual ha traído como resultado un descenso en atracos y robos. Ahora, esto es según las estadísticas, pero vamos a hacerle la pregunta a las personas que viven aquí ya hace más de 15 a 20 años. Si tuvieras que comparar el sentimiento de seguridad, o sea, cómo te sentías aquí tal vez 13 años atrás cuando recién llegaste, a hoy en día, ¿qué puedes decir acerca de eso? Antes había, a mi parecer, más delincuencia. Ciertas zonas aquí en el país no era recomendable transitar.
mucho menos solo. He sido testigo de asaltos. He tenido que hacerme de la vista gorda y bueno, y salir por un lado donde pudiera estar más seguro, ¿no? Pero también hay personas que piensan que en algunos barrios es todo lo contrario. Yo creo que ha cambiado. Por ejemplo, por donde yo vivo, me voy a limitar por donde yo vivo. Yo vivo en The Pipe. Yo recuerdo cuando salíamos, como dicen los españoles, ¿no?, de marcha por la ciudad, pues, qué sé yo, podíamos regresar tranquilamente a la casa en la bici sin ninguna cosa. Ahora se ve que es menos seguro de cómo estaba anterior. La verdad, a mí me fascina Holanda por ese tema, porque me he sentido siempre segura comparado con otros países en donde yo he vivido, y creo que no hay precio con ese aspecto de pagar. Holanda da, por lo menos en el pueblo donde yo vivo es súper tranquilo. Yo sé que la policía puede estar rondando, pero es cosas muy puntuales en el cual la policía está ahí y uno puede caminar tranquilamente, no sentirse agobiado ni nada. ¿A qué piensas que se debe? Bueno, se debe en todo caso por el estatus, me parece, social. Hay más posibilidades. No por discriminar ni ofender a nadie, pero pienso que se debe a la cantidad de migrantes. Por ejemplo, en un tiempo teníamos muchos que venían a hacer trabajo de verano, pero estas personas trabajaban de lunes a sábado o de lunes a viernes. Entonces, sábado y domingo no tenían nada que hacer. Entonces, ¿qué pasaba? Que era a tomar. Ya una vez que estaban tomados y pasaban por ahí, pues podían decir cosas que quizá no eran agradables, ¿entiendes? Yo creo que también empieza desde casa, porque, por ejemplo, la cultura holandesa respeta mucho tu espacio. Si tú no me interrumpes a mí, pues yo no te voy a interrumpir. Y aparte de eso, o sea, que es un país relativamente que está estable económicamente, y el que quiere ser delincuente no es porque le hace falta algo, es porque realmente lo quiere ser. Un punto muy importante que no podemos dejar de mencionar es el costo de vida, porque lógicamente hay que vivir. Y eso es algo que con el tiempo ha sido afectado. Piensa en la inflación, por la guerra y todo ese tipo de cosas que han estado sucediendo. O sea que no es solamente algo de Países Bajos, sino de toda Europa. Pero como estamos aquí en Holanda, queremos saber si hay diferencia en el costo de las viviendas desde hace 20 años hacia acá. ¿De las viviendas? Seguro que sí, que hay una diferencia. Hay una demanda por viviendas enorme. He tenido conocimiento de gente que tiene el pasaporte holandés, por ejemplo, que no ha podido conseguir casa o un apartamento para alquilar o comprar porque se necesita muchos requisitos y es casi imposible. Hoy por hoy se habla mucho de rentar en un sector libre donde los precios empiezan por un pequeño apartamento de quizá un dormitorio, un salón, lugares pequeños por ya más de 1.000 euros hacia arriba. Y si se habla ya de una casa con, digamos, para más personas, más que una o dos personas, pues ya se está subiendo por los 2.000 euros un alquiler. Los costos de vida ahora son mucho más caros, todo ha subido y esto, bueno, ha traído consecuencias de que mucha gente ha tenido que emigrar y ya buscarse la vida en otros lugares. Si acaso yo me mudara de él y se viera libre, el alquiler empezaría de 2.000 euros en adelante. Yo ahora no pago esa cantidad de dinero porque vivo ya 23 años en ese lugar. Este año recibí una carta de que me van a subir el alquiler, pero bueno, si tu salario no es tan alto comparado con el alquiler, pues puedes recibir ayudas. Pero en mi caso es como que estoy en la mitad. Ni voy a recibir ayuda ni nada. Tienes que pagar más, los salarios no han aumentado, entonces hay un problema. Si esto sigue así, vamos a llamar a Jehová. Si esto sigue así, vamos a llamar a Jehová. Vamos a llamar a Jehová. Y algo que no podemos dejar de investigar es sobre los alimentos. ¿Qué tan caros están? ¿Si han subido? ¿Si han bajado? Vamos a ver en qué está eso. Como pueden escuchar, el costo de los alimentos también han aumentado en los Países Bajos, aunque en menor medida que las viviendas. Uno de los lugares en donde se puede ver claramente el cambio de precios es en los pollos. Me recuerdo que ahora mismo está 1 kilo por 9 euros y antes yo lo podía comprar por alrededor de los 7 y algo, 7.50 por 1 kilo. ¿Ven esto? Normalmente yo compraba esto por 2.80, 2.90 y mira cuánto están ahora. O sea, el cambio ha sido drástico, literalmente ha subido con 1 euro más o menos. Yo creo que la faceta de antes y después del COVID ha pasado factura.
Si antes se quejaba uno de que los precios estaban altos, que la cosa era cara, yo digo, entonces ahora está como 3 veces, 4 veces más. Ya me parecía un poco excesivo cuando yo llegué aquí a Holanda. Yo viví en España, que con 60 euros o 100 salías con un carro lleno, pero aquí era como un par de cositas y ahora es como que, ok, en esos años antes del COVID era una cosa así y ahora es como que... Digamos que cuando mis hijos estaban más pequeños, yo ponía un presupuesto de 25 euros de compras por semana para 4 personas. Con 100 euros yo tenía mi casa equipada de los alimentos que consumía, que ahora, por ejemplo, yo tendría que poner el presupuesto a 400 euros por mes casi. Claro que los niños ya no están de la misma edad, nuestra manera de vivir en casa también ha cambiado, pero cuántas veces yo voy al supermercado, yo no vengo por menos de 100 euros y no es que hago para un mes completo, es solamente por un par de días. Y tienes que pensártelo bien, dónde vas a comprar, tienes que hacer una búsqueda de todos los supermercados que te dan una mejor oferta. Y ruteros de mi corazón, ahora hablemos de algo que nos gusta a todos. Porque como que hablar de gastos sin hablar de dinero, como que eso le da depresión a cualquiera. Así que... Si comparas el salario de hoy con el de 10 años atrás, ¿hay mucha diferencia? Comparado hace 10 años, yo creo que no ha variado. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa ya por 16 años, en la misma empresa. Como anual te dan un aumento y si son 50 céntimos es mucho. En ciertos sectores el salario está bien remunerado, en algunos no. Yo sé que ha habido una crisis no tan fuerte económicamente hablando comparado con otros países, pero no ha habido un incremento tan alto. Este año, por lo menos he visto, los 2 años que estuve en el COVID, pues no se aumentó porque obviamente pues, las empresas restringen ciertos gastos y no hubo. Ahora, después de haber este tema de la inflación, se dice, es que, por ejemplo, en el branch donde yo trabajo, que es el mundo de la guardería, habían aplicado para un aumento de 12% y con mucho esfuerzo se ha logrado alcanzar ese 12% de aumento. Ok, ahora ruteros te quiero dar algunos datos contundentes porque necesito que tengas claro qué es lo que estamos hablando. No voy a durar mucho, te lo prometo, y por eso voy a poner ese timer. Así que empecemos en 3, 2, 1... En estas últimas 2 décadas, aquí en Países Bajos, los salarios han subido bastante. Y un ejemplo de esto es el salario mínimo. Y tal vez ustedes dirán, otra ruta, ¿por qué contradicen lo que dicen los invitados? Y eso tiene que ver porque todo depende del sector laboral. Según un estudio de la empresa de reclutamiento Hayes, en los últimos años los trabajadores de la industria tecnológica, como por ejemplo la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la nube, han experimentado aumentos salariales muy significativos. Todo lo contrario a sectores como el de la atención médica y de la educación, que han experimentado aumentos salariales más modestos. Y si hablamos del salario mínimo, en el 2003 estaba a 1.264 euros y 20 años después ha subido alrededor de 700 euros. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Eso es mucho o poco? Déjanos saber en los comentarios. Ya que hablamos de salario, algo que se suele decir mucho es que en Holanda se paga impuesto para todo. Y aunque sí es cierto que se paga mucho impuesto, no podemos dejar de decir que también se ofrecen muchas, pero muchas ayudas para personas con bajos recursos. Y aunque no vamos a mencionar todas las ayudas que se ofrecen aquí, sí hay que hablar de algo que ha venido cambiando con el tiempo. Y es que hoy en día en Holanda son muchos más estrictos a la hora de dar ciertas ayudas. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe esto? Lamentablemente hay muchas personas que si tú le das la mano se quieren tomar el brazo completo. Tomemos como ejemplo lo que es la ayuda social, una ayuda que las personas acá reciben del gobierno cuando no pueden trabajar por alguna otra razón, sea salud, cualquier tipo de impedimento físico de la mente, prácticamente cualquier cosa que te impida trabajar. Lo que muchas personas hacían es que recibían esta ayuda y al lado trabajaban en negro, o sea que le entraban mucho pero mucho dinero. Otros se iban al extranjero por meses y así vivían como reyes porque cada mes recibían su entrada europea. Pero al gobierno darse cuenta de esto empezó a ponerse más estricto. Pero te preguntarás, ¿cuál es el problema? ¿No está bien que esto todo se regule? Sí, pero por el abuso de muchos, las personas que más lo necesitan se le complica por todas las reglas que ahora han añadido.
Lógicamente no estoy diciendo que no se pueda recibir, simplemente estoy diciendo que ahora se está haciendo un poco más complicado por estas reglas. Pero vamos a preguntarle a nuestros invitados qué ellos opinan sobre este punto. Ahora hay más restricciones, desde luego. Desde un punto de vista, creo que el gobierno ha establecido muchas barreras ahora. Tal es el caso que no es tan fácil como antes. Por ejemplo, si tú tienes tu pariente enfermo, tú ibas a cuidar a tu madre enferma, por decir algo, que ibas a vivir en casa de ella o tu madre iba a vivir en tu casa. Entonces a eso le llaman mantelzorg. Y por eso te daban una ayuda social. Todavía te la dan, pero ha cambiado el sistema, porque antes te daban la ayuda social a ti. O sea, te daban el dinero y tú distribuías en qué lo gastabas, pero ahora eso es diferente. Ahora ellos mismos pagan a las cuentas que tú supuestamente, digamos, has hecho. Ya no están dando esa ayuda así tan fácil, que hay que hacer muchos trámites para conseguir esa ayuda. Para mí, las personas que han recibido esa ayuda tienen que dar muchas cuentas. Y a veces es como una esclavitud, porque no sé quién lo lleva, si es el G20 o sea, el ayuntamiento, que te controla mucho en ese aspecto, que es, te ve el mínimo centavo, que por qué ingresas, que por qué no. Entiendo que tiene que haber un control, porque hay gente que abusa de eso. Hay gente que sin estar enferma, por ejemplo, se ha dado de baja por enfermedad, y eso, bueno, ha causado un caos, ¿no? Y el gobierno se ha visto en la necesidad de ahora restringir muchas cosas. Durante los últimos 20 años, la migración ha sido un tema recurrente aquí en los Países Bajos, con un aumento notable en la cantidad de migrantes que ha llegado al país. Según cifras del gobierno holandés, en el 2019 habían aproximadamente 2.2 millones de personas en los Países Bajos que habían nacido en el extranjero, lo que representaba alrededor del 13% de la población total del país. Además, en los últimos años, los Países Bajos se ha convertido en un destino popular, ya por personas que están buscando asilo, porque vienen ya de un país con situaciones de peligro. En el 2015 se registraron más de 59,000 personas solicitando asilo y mayormente vienen de Irak, Siria y Afganistán. Y como pueden ver aquí en la gráfica, desde el 2015 la cifra de personas refugiadas no han dejado de crecer. Pero la pregunta es, ¿este aumento de migrantes es algo bueno o malo para el país? Voy periódicamente a un lugar donde hay muchos inmigrantes y veo de que, no sé cómo podría catalogarlo, pero es demasiado. O sea, yo pienso que se han abierto muchas fronteras en Europa de tal manera que ahora me parece que se les está yendo de la mano al gobierno. ¿Y crees que esa migración tiene influencia en una forma positiva o negativa en el país? Yo creo que más bien ayuda muchísimo. Hay muchos inmigrantes, como hay muchos buenos y malos, pero en la mayoría de los inmigrantes que he podido conocer han brindado su trabajo y se han podido establecer aquí para colaborar y ayudar también, ¿no? Y ahora, bueno, más que un inmigrante, son también miembros de una gran nacionalidad que es Holanda, ¿no? Pero al mismo tiempo, como en toda parte, siempre va a haber el lado malo y se va a aprovechar de eso, ¿no? El aumento de la migración ha llevado a un intenso debate sobre la integración de los inmigrantes en la sociedad holandesa, así como sobre la política de inmigración del gobierno. Aunque algunos han elogiado la apertura de los Países Bajos a la diversidad cultural, otros han expresado preocupación por la capacidad del país para integrar a los inmigrantes y mantener su identidad cultural. Ahora sí, ruteros, hablemos un poco de los puntos positivos y de los negativos de la migración, porque hasta ahora suena como que todo ha sido muy negativo, cuando verdaderamente no ha sido así. Una de las cosas positivas que ha traído la migración a este país es que ha contribuido bastante a la economía holandesa. Y aunque tú no lo creas, aquí hay un sinnúmero de latinos que ha venido a emprender y eso ha aumentado lo que es el billete aquí en este país. Hoy en día podemos ver un sinnúmero, por ejemplo, de restaurantes latinoamericanos, lo cual el gobierno está muy contento porque mientras más negocio, más impuestos. Y mientras más impuestos, pues, más dinero. Otro punto que hay que tocar, y aquí me voy a detener un poquito porque vamos a hablar de la diversidad cultural. Y eso es un arma de doble filo. Esto es positivo, pero también ha sido muy negativo para el país. Pero vamos a hablar primero de lo positivo. Y lo positivo que ha traído esto es que ha habido una diversidad grandísima. Ellos queriéndolo o no queriéndolo, el asunto es de que estamos aquí.
Y eso ha ayudado a que los holandeses o la comunidad holandesa se abra bastante a los diferentes tipos de culturas, a los diferentes tipos de comidas, como les dije anteriormente, y también a los diferentes tipos de idiomas, lo cual ha enriquecido bastante lo que es la cultura holandesa al país y a todo el mundo que pase por aquí. Además de todo eso, la tolerancia ha crecido un montón en este lugar. Ahora, de lo negativo, acuérdamelo ahorita porque te lo voy a contar. Otro punto, quizás el último, pero no el menos importante, del que te quiero comentar, es que el intercambio de conocimiento que ha traído la migración a este país ha sido demasiado grande. Y me gustaría dejar bien claro aquí, algo pero bien claro, y es que la migración ha traído consigo muchas habilidades que aquí en el país no se conocían. Como por ejemplo, imagínate que tú vienes de Estados Unidos o que tú vienes de un país de Latinoamérica. Mayormente cuando uno viene a esos países, uno suele sentirse un poquito menos porque uno cree como que todo uno lo hace mal, como que uno es más atrasado, como que uno tiene menos educación. En muchos casos puede ser que sí, pero no siempre tiene que ser el caso. Y otro punto que te quiero comentar es que el intercambio de conocimiento que se ha venido dando aquí entre los inmigrantes y Holanda ha sido muy beneficioso para este país. ¿Por qué? Déjame contártelo. Los inmigrantes han traído consigo muchísimas habilidades de la cual la sociedad holandesa se está aprovechando y se ha estado aprovechando durante este tiempo, lo cual es bastante positivo. Por ejemplo, algo bien sencillito. Aquí hay una comida que se llama kapsalon. El kapsalon es eso que ustedes están viendo aquí. Esto es una comida que aquí es muy famosa, pero tiene bastante influencia turca, árabe. O sea, y eso es como para darte un ejemplo bien sencillito, pero no tan solo eso. Si vamos a ver a nivel deportivo al equipo de béisbol de aquí de Holanda, muchísimos de los integrantes no son tampoco completamente holandeses, sino que son de diferentes países, como por ejemplo de Curazao, de las Antillas, y son considerados como parte del país, pero son inmigrantes. Y eso no solamente pasa aquí en Holanda, sino que en Europa. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque quiero que nos quede bien claro de que la migración no solo ha traído cosas negativas, sino miremos, por ejemplo, el equipo de Francia, algo que ha dejado muchísimas críticas en el último mundial. Por ejemplo, gran parte del equipo de Francia de fútbol está basado en migrantes. Para lo bueno siempre dicen, Holanda va a participar o el holandés o el español o el francés, pero cuando se habla de algo malo de una vez dicen, bueno, la persona de tal estatus migratorio hizo esto o hizo lo otro. O sea que mucho ojo con eso. La migración no solamente ha traído cosas negativas. Si hablamos de inmigrantes, un punto que siempre va relacionado con esto es el del racismo. A lo largo de los años hemos escuchado muchísimas historias de racismo en Estados Unidos. Ya son tan sonoros esos sucesos que prácticamente lo hemos normalizado. Aunque la discriminación racial fue prohibida a mediados del siglo XX, hoy en día aún se sigue notando. Y si nos sigues hace un tiempo, también sabrás de que hemos tocado este tema en varios países que hemos visitado, donde hemos hecho entrevistas. Lo hicimos en España, lo hicimos en Francia, en Alemania, en Dinamarca, entre otros. También lo hemos hecho en Países Bajos. Y aquí se dice de que el racismo es casi nulo. ¿Tú como inmigrante algún día te has sentido discriminada? Personalmente, nunca, jamás. Más bien, por donde yo vivo es un poco más holandés, siempre con mucho respeto y todo, o sea, nunca he sentido esa discriminación, por decirlo así. Ahora, no podemos decir de que el racismo aquí no existe. Mucha gente dice que no, en Holanda no hay racismo, pero yo mismo he sido testigo de eso. He visto gente que ha sido maltratada. No sé si será por el color de nuestra piel o porque únicamente tenemos el cabello negro. Al transcurrir del tiempo he desarrollado una teoría para mí misma. Y esta es de que existen personas que, bueno, discriminan y existen personas que antes de ya se sienten discriminados, ¿no? No somos todos iguales. Tenemos diferentes tipos de pelo, diferentes tipos de color de piel, sí, ¿y qué? No me hace ni más ni menos. Entonces, en el momento que una persona intenta algún acto discriminativo hacia mí, sea en el trabajo, sea por mi acento en holandés o lo que sea, no está en mí el problema, está en esa persona, porque no es capaz de ver más allá. Eso me ha servido mucho y me ha servido en la educación de mis hijos también. Hasta ahora no hemos visto en ningún momento de que me siento discriminado. No, eso nos ha ayudado. Pero de que existe, sí que existe. Y algo claro que se puede decir con ese aspecto es que el racismo ya no es algo que se ha estado ocurriendo, sintiendo mucho entre personas en el día a día, sino ya es algo que se ha metido al sistema, o sea, a las instituciones, o sea, hablando de lo que es la policía, el gobierno y
muchas otras cosas. Un claro ejemplo de esto es algo que sucedió hace un tiempo atrás llamado el Toeslagen Affair, en donde diferentes familias fueron perjudicadas, rechazada, atacada por el Belastingdienst por temas de apellido o de dónde vienen, del lugar de nacimiento. Pero déjame explicarte exactamente qué fue lo que pasó. En el 2013, Holanda se dio cuenta que bandas de búlgaros venían a este país para aplicar a diferentes ayudas. Y ya que el gobierno primero daba el dinero y luego controlaban, cuando se llegaron a dar cuenta de que estas personas no cumplían los requisitos para recibir estas ayudas, los búlgaros ya no estaban en el país. Así que el gobierno decidió formar un equipo de especialistas que se dedicara a cazar a personas que según ellos recibían estas ayudas sin tener el derecho. Esto trajo como resultado que muchas personas que sí tenían el derecho a ciertas ayudas, pero que por alguna u otra razón le hacía falta cierta información, fueron obligadas a pagar miles de euros sin poder apelar. Por lo cual muchas familias quedaron arruinadas económicamente, se perdieron hogares. Algunas madres han hablado entre lágrimas sobre la angustia financiera y psicológica que sufrieron con todo este acontecimiento. Y muchos años después, en el 2020, la Oficina de Impuestos admitió que 11.000 personas fueron sometidas a un escrutinio adicional simplemente porque tenían un trasfondo cultural diferente. En total, se estima de que las personas afectadas fueron alrededor de 26.000 personas. Estos padres fueron recompensados con la suma de 30.000 euros, ayuda psicológica y también pago de sus deudas. Muchísimas personas se quejan porque dicen que esto no es suficiente por los daños causados. Pero ¿crees tú que esta compensación es suficiente? ¿Que también logra sanar los daños causados a estas familias? Familias rotas, personas que fueron embargadas, personas que sus vidas fueron destruidas. Déjanos saber en los comentarios. Mientras tanto, déjame contarte que esta no es la única manera en la cual las personas han sido discriminadas aquí en los Países Bajos. Nos hemos dado cuenta de que en las escuelas también hay muchísima discriminación, de que nuestros niños han sido afectados. ¿Qué pasa en este caso? Cuando los niños están en la primaria y quieren pasar a la secundaria a ir a un nivel alto, le hacen una prueba en el 8º curso que tiene que ver tanto la prueba como la recomendación de la maestra. Muchas veces nuestros niños pasan de una manera gratificante las pruebas, pero muchas veces la maestra no está de acuerdo y le da una recomendación negativa, por lo cual nuestros hijos van a la secundaria pero con niveles más bajos. ¿Y qué hace esto? Le cuesta muchísimo más tiempo, muchísimo más esfuerzo a nuestros hijos ya a subir a un nivel más o menos promedio o alto que a un nativo realmente. ¿Pero qué tú crees? ¿Esto tiene que ver con la caída de Europa o eso solamente pasa aquí en Holanda? A pesar de que Europa en estos momentos está pasando por muchas cosas, aún así muchas personas opinan de que sigue siendo mejor que su propio país. Pero ¿cómo es la vida de latinoamericanos en otros países de Europa? ¿Y reflejan esos países lo que acabamos de mencionar en este video? Para descubrir eso y más, dale click aquí.